se llevó a cabo la novena sesión ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo con la participación siempre, ¿verdad?, del sector público, la municipalidad y COCODES de segundo nivel de las diferentes comunidades, en el cual se desarrollaron diferentes temas, ¿verdad? Uno de ellos es la presentación del Plan Operativo Anual de la Juventud, quienes presentamos temas muy interesantes que contiene su plan, por ejemplo, los talleres, capacitaciones, actividades deportivas que han realizado con la juventud para incentivar y motivar a la juventud de que puedan desarrollar proyectos en beneficio de ellos, de la juventud, ¿verdad?, y de la niñez, y precisamente también actividades de capacitación que va también en cuanto a temas de interés también enfocados siempre a la juventud. La idea de esto es para prevenir la violencia, ¿verdad?, y también temas sobre la edad de niñas con embarazo a muy temprana edad, ¿verdad? Entonces hay temas de mucho interés que presentó en la Comisión de la Juventud. De igual manera, Water for People hizo su presentación también sobre una caracterización sobre el tema de agua en el municipio de Santa Cruz del Quichén, el tema de la cobertura, la calidad de agua y las condiciones en que actualmente se encuentran los proyectos, ¿verdad? De igual manera, la DAFIN, que está en ley, hoy hizo su presentación también acá al Comude, el cual pues todo se desarrolló con normalidad, y así es como el día de hoy se terminó la agenda programada para este día.